El 12 de mayo de 2022, en una zona boscosa de Wadesboro, Carolina del Norte, justo al oeste de la armería de la Guardia Nacional, se encontraron los restos humanos de una mujer en avanzado estado de descomposición. Estaba escasamente vestida, con un sujetador y leggings, y se estimó que era una mujer blanca de entre 20 y 40 años. No pudo vincularse con ningún reporte de persona desaparecida en la zona, y al no conocerse su identidad, fue registrada como Anson County Jane Doe. Se cree que falleció en algún momento de 2021. La causa de muerte nunca fue anunciada oficialmente. La pista más inquietante llegó gracias a una cámara de caza colocada cerca del área, originalmente destinada a monitorear un comedero de ciervos. Las imágenes capturaron a una mujer vestida exactamente con la misma ropa que los restos encontrados. La primera aparición fue el 22 de agosto de 2021 a la 1:33 am, donde parece moverse rápido, desapareciendo del encuadre, lo que indica que corría. Luego, a las 4:30 am, la cámara la registró nuevamente, esta vez cojeando, apoyándose en un bastón grande, avanzando en dirección contraria, como si intentara regresar o escapar de algo. El análisis forense de estas imágenes reveló detalles perturbadores. Los leggings estaban mojados por encima de las rodillas, al igual que la parte inferior del bastón. Los expertos dedujeron que tenía que haber pasado por agua en algún momento, y pudo haberse lesionado al resbalar o tropezar. Se plantearon varias teorías. Un colapso mental, un accidente, o incluso la posibilidad de que estuviera retenida contra su voluntad, aprovechando un momento para escapar, sin tiempo de vestirse adecuadamente. Los investigadores consideran que, si esta última teoría es correcta, podría haber sido alcanzada por su captor más adelante. A pesar de que las imágenes mostraban su rostro, durante mucho tiempo no surgieron nuevas pistas. El caso permaneció en silencio oficial, sin que se divulgara la causa de muerte ni otros detalles. Todo cambió en enero de 2024, cuando las imágenes fueron subidas a NamUs, la base nacional de personas no identificadas. La madre de Amber, Sharon Johnston, reconoció inmediatamente a su hija por su forma de caminar, postura y movimientos. En marzo de 2025, las pruebas de ADN confirmaron la identidad. Anson County Jane Doe era Amber Rae Johnston, una mujer de 36 años de Pensilvania desaparecida desde agosto de 2021. El hallazgo y la identificación, aunque finalmente cerraron el misterio, dejaron una sensación inquietante. Una mujer caminando sola en la noche, perdida en un bosque, cruzando agua, cojeando, apoyada en un bastón, capturada por una cámara, tiempo antes de que su vida terminara de forma desconocida. La imagen que estás viendo es la última fotografía conocida de Sneang Susao Sharma, un niño alegre e inteligente de 8 años, originario de Bengala Occidental, en la India. En la foto aparece tranquilo, sin saber que su vida terminaría poco después. Sao perdió la vida el 16 de febrero de 2024. Según la investigación, el niño presenció accidentalmente algo que jamás debió ver. Descubrió a su madre, Shanta Sharma, en una relación secreta con otra mujer. Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo son legales en algunas regiones de la India, el rechazo social y el estigma siguen siendo extremadamente fuertes en ciertos entornos. Lo que siguió fue una decisión marcada por el miedo, la presión social y la desesperación. Temiendo que el secreto saliera a la luz y enfrentara el juicio de su comunidad, Shanta y su pareja tomaron una decisión que no tenía marcha atrás. Aprovecharon que el padre del niño se encontraba trabajando fuera de casa. Dentro del hogar, el lugar que debía ser más seguro para él, Sao fue atacado de forma brutal. Primero fue apuñalado en múltiples ocasiones. Después fue golpeado repetidamente con una barra de hierro y con una piedra grande y pesada que se encontraba en la vivienda. No hubo testigos humanos, el único ser presente fue el perro de la familia. El cuerpo del niño fue descubierto más tarde por un familiar, ya que no hubo intento real de ocultar el cuerpo fuera de la casa ni de simular una desaparición prolongada. Este fue quien alertó de inmediato a las autoridades. La escena no dejó lugar a dudas. La investigación, apoyada en pruebas forenses contundentes y datos de ubicación de teléfonos móviles, situó claramente a ambas mujeres en el lugar durante el momento del crimen. 4 días después, Shanta Sharma y su pareja fueron arrestadas. Durante el interrogatorio, Shanta confesó. Admitió haberle quitado la vida a su propio hijo por miedo a la vergüenza social y a las consecuencias de ser descubierta. Actualmente, ambas permanecen bajo custodia, a la espera de juicio.
El 20 de septiembre de 2022, en una casa común de Texas, se tomó una fotografía que hoy resulta inquietante. En la imagen aparece una niña de 12 años llamada Emma Brown, sonriendo junto a su padre, minutos antes de practicar tiro al blanco en el patio de su casa. Emma vestía una camiseta de Harry Potter con una frase aparentemente inocente: "Juro solemnemente que no estoy tramando nada". Esa frase, vista en retrospectiva, se convirtió en una ironía macabra. Lo que nadie sabía en ese momento es que Emma no solo estaba posando para una foto familiar. En silencio, desde hacía semanas, estaba ejecutando un plan. Emma era descrita como una niña tranquila, inteligente y con intereses normales para su edad. No había antecedentes de violencia, ni problemas graves reportados en su entorno inmediato. Vivía con su familia en una zona residencial típica del estado de Texas, un lugar donde el acceso a armas de fuego es legal y común dentro de los hogares. Pero lejos de la vista de sus padres, Emma pasaba tiempo conectada a Internet. Fue ahí donde conoció a otra menor, una amiga virtual con la que comenzó a compartir pensamientos cada vez más oscuros. Lo que inició como conversaciones comunes, escaló lentamente hacia una idea extrema: un pacto. Las dos menores comenzaron a hablar de un plan conjunto. La idea era simple y aterradora: quitarle la vida a sus familias y huir juntas para comenzar una nueva vida. No era una fantasía pasajera. Las autoridades confirmaron más tarde que existían mensajes donde se discutían métodos, tiempos y consecuencias. Ambas sabían exactamente lo que estaban planeando. Emma, desde su casa en Texas, decidió que sería ella quien daría el primer paso. Poco después de tomarse la fotografía con su padre, Emma tomó un arma de fuego. No hubo una discusión previa. No hubo una señal clara de alerta. Emma disparó a su padre en el abdomen. La herida no fue mortal. Herido, el hombre logró sobrevivir y recibir atención médica de emergencia. Emma huyó del lugar inmediatamente después. Pero el plan no continuó como lo habían imaginado. Horas después, Emma se detuvo. Algo cambió. Las autoridades creen que la realidad del acto, el miedo y el peso de lo que acababa de hacer, rompieron la fantasía que había construido junto a su amiga en línea. Emma tomó una decisión final. Se disparó a sí misma. Emma fue encontrada con vida y trasladada a un hospital. Permaneció internada durante 2 días, en estado crítico. El 22 de septiembre de 2022, Emma Brown perdió la vida a causa de sus heridas. Tenía 12 años. Su padre, en contraste, logró sobrevivir al ataque. Tras el incidente, la policía inició una investigación inmediata. Fue entonces cuando salió a la luz el segundo nombre de esta historia: la amiga virtual. Las autoridades rastrearon las conversaciones entre ambas menores y confirmaron la existencia del pacto de asesinato. La otra niña fue detenida y acusada de conspiración. Debido a su edad, su identidad nunca fue revelada públicamente. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte para que YouTube te avise de nuestros próximos vídeos. También deja tu aporte en los comentarios para futuros contenidos. Sin más, continuemos. En julio de 2023, en el estado de Manipur, al noreste de la India, 2 estudiantes desaparecieron sin dejar rastro, y al inicio el caso fue tratado como uno más dentro de una región marcada por el conflicto. Sin llamadas, sin mensajes y sin testigos claros que permitieran saber qué había ocurrido con ellos. Manipur llevaba semanas sumida en una violencia constante debido al conflicto étnico entre los Meitei y los Kuki, comunidades enteras divididas, carreteras bloqueadas, pueblos incendiados y familias desplazadas, y en medio de ese caos, los 2 estudiantes quedaron atrapados en una guerra que no eligieron. Meses después de su desaparición, una fotografía comenzó a circular en redes sociales y lo cambió todo. En la imagen ambos aparecían arrodillados en una zona boscosa, visiblemente retenidos, mientras detrás de ellos se observaba a varios hombres armados con el rostro cubierto y armas largas. No estaban atados ni mostraban señales evidentes de violencia, y precisamente eso era lo más inquietante. La imagen no mostraba agresión directa, mostraba control absoluto. No hacía falta ningún texto ni explicación. La fotografía funcionaba como una advertencia, para las familias, para la comunidad y para cualquiera que dudara de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el conflicto. Y durante días la imagen se compartió millones de veces mientras nadie sabía si los estudiantes seguían con vida o si solo estaban esperando su final. Las autoridades guardaron silencio, y cualquier intento de negociación nunca se hizo público.
El país entero quedó suspendido en una pregunta incómoda que nadie quería formular en voz alta, si seguían vivos o si el destino ya estaba decidido. Días después, apareció una segunda imagen y esta vez no hubo espacio para la duda. La fotografía confirmaba lo peor. Los dos estudiantes habían sido ejecutados. No hubo comunicado previo ni advertencia oficial, solo una imagen más y el final definitivo. La reacción fue inmediata. Protestas masivas estallaron en Manipur, carreteras bloqueadas, edificios gubernamentales atacados y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. No era solo rabia, era la sensación colectiva de que el Estado había llegado demasiado tarde. Bajo presión nacional e internacional, las autoridades actuaron. Y 4 adultos fueron arrestados en relación directa con el secuestro y asesinato de los estudiantes. Enfrentan cargos por secuestro, asesinato y terrorismo interno y de ser declarados culpables, podrían enfrentar la pena de muerte. El 26 de mayo de 2016, Darren Charles Mitchell, un joven de 21 años, conducía su camioneta por una carretera de Texas mientras una tormenta comenzaba a intensificarse. No estaba huyendo ni buscando emociones fuertes. Solo intentaba regresar a casa después de un día normal. La lluvia cayó con una fuerza que nadie esperaba y, en cuestión de minutos, el agua empezó a cubrir la carretera. Darren quedó atrapado dentro de su camioneta, sin posibilidad de avanzar y sin una salida clara. En ese momento, Darren tomó su teléfono y subió una fotografía a Facebook. La imagen mostraba el interior del vehículo rodeado de agua. Junto a ella escribió una sola frase, sencilla, honesta y devastadora en retrospectiva. Solo quería volver a casa. No pidió ayuda de forma explícita, no habló de miedo, no dramatizó la situación, simplemente dejó constancia de lo que estaba viviendo, como si todavía creyera que todo se resolvería en unos minutos. Pero no fue así. La inundación repentina ganó fuerza y el agua comenzó a mover la camioneta. Primero de manera leve y luego con una violencia imposible de controlar. El vehículo fue arrastrado por la corriente mientras Darren seguía dentro. Después de eso, no hubo más publicaciones, no hubo llamadas y no hubo mensajes. Al día siguiente, los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Darren aguas abajo. La camioneta había sido arrastrada lejos del lugar donde quedó atrapado, y el intento de volver a casa terminó convertido en una tragedia silenciosa. La foto sigue existiendo, congelada en el tiempo. El 24 de marzo de 2022, el Icon Park de Orlando, Florida, estaba lleno de luces, música y turistas. Era una noche común en uno de los complejos de entretenimiento más visitados del país. Entre la multitud se encontraba Tyree Samson, un adolescente de 14 años, alto, fuerte y sonriente. Había viajado con familiares para disfrutar de unas vacaciones que se suponían normales. Minutos después, Tyree estaría sin vida. Orlando Freefall era una torre de caída libre de aproximadamente 430 pies de altura. En ese momento, era considerada la más alta del mundo en su tipo. La atracción prometía una experiencia extrema. Una subida lenta, una breve pausa en la cima y luego, una caída casi vertical a gran velocidad. Todo estaba diseñado para parecer seguro. Arneses, sensores, operadores, protocolos. O al menos, eso creían los visitantes. Tyree superaba el límite de peso permitido para la atracción. Esto no era un detalle menor ni opcional. Era una regla de seguridad básica. El sistema de seguridad estaba diseñado para no permitir el cierre del arnés si el pasajero no cumplía con los requisitos. Sin embargo, esa noche, el arnés fue ajustado manualmente. El empleado que lo hizo era novato. No contaba con la experiencia ni la capacitación adecuada para intervenir un sistema de seguridad de ese nivel. Aún así, lo hizo. Antes de que la atracción comenzara, Tyree dijo algo que después helaría a todos los que lo escucharon. Si no bajo con vida, dile a mis padres que los amo. Algunos lo tomaron como una broma nerviosa. Otros ni siquiera lo registraron. Nadie detuvo el juego. El asiento comenzó a elevarse lentamente. Tyree quedó suspendido a cientos de pies del suelo, con las luces de Orlando extendiéndose bajo sus pies. Arriba, la atracción se detuvo unos segundos. Ese momento en el que el cuerpo se tensa. Ese instante donde no hay vuelta atrás. Entonces, comenzó la caída. Durante el descenso, algo salió mal. El arnés no logró mantener a Tyree asegurado. En plena caída, fue expulsado del asiento. No hubo tiempo de reacción. No hubo posibilidad de corrección. El impacto fue fatal. La atracción se detuvo y el parque quedó paralizado.
Los visitantes comenzaron a darse cuenta de que no se trataba de una falla técnica menor, ni de una evacuación de rutina. Era algo mucho más grave. Tyree Sampson perdió la vida esa noche. Tenía 14 años. Las investigaciones revelaron una cadena de negligencias. El peso excedido, el arnés forzado manualmente, la falta de supervisión, la ausencia de un sistema que detuviera la operación pese al error humano. Nada de eso debía haber pasado. Orlando Freefall fue cerrada de inmediato. Tiempo después, la estructura fue completamente desmontada. La familia de Tyree llegó a un acuerdo legal con el parque, y no hubo juicio público prolongado. Ksenia Ignatieva tenía 17 años y, como muchos adolescentes, le gustaba tomarse fotos. Le gustaba experimentar con ángulos distintos, buscar atención y sentirse vista. Para ella, una imagen no era solo un recuerdo, era una forma de impresionar. Con el tiempo, las fotos normales dejaron de ser suficientes. Ksenia quería algo más extremo, algo que destacara por encima del resto. Para lograrlo, eligió un lugar peligroso, un puente ferroviario en su ciudad. Subió hasta lo alto del puente y lo consiguió. Se tomó la fotografía que buscaba. La imagen era arriesgada, impactante, exactamente lo que tenía en mente. Durante un segundo, todo salió perfecto. Pero justo después, perdió el equilibrio. En el intento desesperado por no caer al vacío, trató de sujetarse de lo primero que encontró. Logró agarrarse de algo, pero no era una baranda ni una estructura segura. Era un cable de alta tensión. La descarga fue inmediata. La electricidad recorrió su cuerpo sin darle ninguna oportunidad de reaccionar. Ksenia perdió la vida electrocutada en el lugar. Tenía 17 años. La foto existió. Fue real. Pero duró solo un instante. Un segundo después, el intento de impresionar terminó en una tragedia irreversible. El 22 de octubre de 1999, en el Parque Nacional Yosemite, una mujer de 60 años llamada Jan Davis, tomó una decisión que sabía que era ilegal. No era un error ni un impulso. Era un acto deliberado. Jan era una experimentada saltadora base y había dedicado años a oponerse públicamente a la prohibición de esta práctica en Yosemite. Para ella, saltar desde el Capitán no era solo un deporte extremo. Era una declaración. Ese día, Jan subió hasta la cima del famoso monolito de granito, con la intención clara de saltar. No contaba con equipo propio. Utilizó equipo prestado, consciente de que cualquier margen de error sería mínimo. El lugar elegido no era casual. El Capitán es una de las paredes verticales más icónicas del mundo, una caída brutal de roca sólida donde no hay segundas oportunidades. Jan saltó. Durante los primeros segundos, todo ocurrió como estaba previsto. Pero el tiempo jugaba en su contra. El paracaídas no se activó a tiempo. Jan Davis impactó contra las rocas y perdió la vida en el acto. Tenía 60 años. La noticia recorrió rápidamente el país y provocó una reacción inmediata. Para las autoridades del lugar, su muerte no fue vista como un acto de protesta, sino como la confirmación de un riesgo que llevaba años siendo advertido. Lejos de abrir el debate, el accidente reforzó la prohibición del salto base en Yosemite, una restricción que se mantiene vigente hasta hoy. El salto de Jan no cambió la ley. La selló.